Buenas tardes. Seguimos con la formación online y el módulo C, en el cual pues tratamos de las revistas que están en la colección principal y más precisamente esta tarde para este curso C2 de las revistas que están en Journal Citation Reports, en el JCR, es decir, las revistas que tienen un factor de impacto. Este es el programa de esta tarde, de estos 60 minutos. Vamos a empezar por una parte teórica para explicar lo que es el factor de impacto y cómo se calcula. Es importante entenderlo para luego también utilizarlo bien. Y para ello es necesario entender las categorías de la Web of Science y sus índices. Luego, una vez que lo hayamos visto, ya pasaremos al factor de impacto, a su cálculo. Y una vez que ya dominamos estas dos cosas, ya entramos en JCR para ver el perfil de una revista, que tiene muchas más métricas, de hecho, que el simple factor de impacto o el cuartil. Hay mucho más en esta página web. Y al final un pequeño apartado para que veáis que en la Web of Science hay un pequeño enlace cuando estamos en la Web of Science que nos da un poco de información sobre JCR sin tener que ir allá dependiendo de la información que necesitemos. Empezamos por la primera parte de esta formación, entender los índices y las categorías de la Web of Science. Entonces, los índices ya lo he comentado varias veces a lo largo de la semana, que en la colección principal hay 6 índices y que de estos 6 índices hay 2, ¿vale? El de ciencias y el de ciencias sociales. Las revistas que están en estos 2 índices son las únicas que tienen un factor de impacto. Es decir, que las revistas de artes y humanidades no tienen un factor de impacto, libros y actas de conferencia tampoco, y las que están en el Emerging Sources Citation Index tampoco. O sea, resumiendo lo que he podido decir hasta ahora, nos vamos a recordar que no todas las revistas de la Web of Science tienen un factor de impacto. La Web of Science, colección principal y JCR son dos cosas diferentes, ¿vale? Solo estos dos índices. Ahora, categorías. ¿Qué es una categoría? Una vez que nos envían una revista para indexarla en la colección principal, una vez que ha pasado por todo el proceso de evaluación y que la aceptamos en el mejor de los casos, que es lo que deseamos cada vez más, pues la vamos a asignar a al menos una categoría. Es así que lo llamamos. Una categoría que es vamos a decir, una área científica. Y hay ahora mismo 254 categorías. De hecho, si clico en este enlace, que os dejaré en mi material, vamos a ver estas categorías en la página de ayuda de la Web of Science. Vemos aquí la lista completa de estas 254 y de hecho, si queréis tener más información, podéis ir aquí a las notas de cada uno de estos índices, ¿vale? Pues esto es una cosa, 254 categorías que es como una área de investigación. Ahora bien, una revista puede estar en más de una categoría, es perfectamente posible, pero digamos que la mayor parte de ellas, el 60%, solo tiene una categoría asignada. Tenemos el resto, un 40% de las revistas que tienen 2 o más categorías asignadas. ¿Y qué pasa con las revistas multidisciplinares? De las cuales se hablan mucho, por ejemplo Nature, por ejemplo Science.
hay de todo, son revistas multidisciplinares que en general publican contenido al alcance de todos. No es necesario ser un especialista en este tema para entender y por lo tanto es por eso que también tienen muchos lectores, porque está a nuestro alcance entender estos tipos de artículos. Pues estas revistas están colocadas en una categoría que se llama multidisciplinar, ¿vale? Multidisciplinary Sciences, by the way. Entonces, es una categoría aparte para estas revistas que abarcan todo, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, es esto. Sabemos los índices, ahora una categoría y es importante saber lo que es una categoría para pasar a la sección siguiente, que es el factor de impacto y a los percentiles. Vale. Un poco de historia sobre el factor de impacto. El inventor del factor de impacto es Eugene Garfield, un señor americano que también es el creador de la Web of Science. Primero creó la Web of Science en los años 60, que era inicialmente un índice de revistas científicas. Así empezó, con un centenar de revistas científicas, y ahora pues es lo que es, con miles y miles de multidisciplinas en varios idiomas y en una web, porque en aquella época no había web, estaba todo en papel. Pues desde el inicio de la Web of Science ha habido una selección de estas revistas. Como lo comenté esta mañana, no es nada nuevo la selección. Desde el inicio, Eugene Garfield había decidido que habría un proceso de selección y siempre ha habido criterios de selección. Y uno de ellos que él inventó es este factor de impacto. Quería revistas que tuvieran una cierta influencia, un cierto número de lectores, y con este propósito simplemente de seleccionar revistas con impacto, pues creó este cálculo y lo publicó la primera vez en el año 63. Y esto interesó a varias personas, por lo tanto, a partir del año 75, pues lo comercializó este factor de impacto, es decir, que lo puso, bueno, primero siempre estaba en papel, en el año 75 todavía no estaba en una web, es decir, que imprimió una lista con los factores de impacto de las revistas que estaban en la Web of Science de aquella época, ¿vale? Esta es la historia. Inicialmente el objetivo era seleccionar revistas para entrar en la Web of Science. Y ahora pues se ha transformado en lo que conocemos con varios usos. Ahora veamos el cálculo de este factor de impacto, que también es muy importante y que no ha variado a lo largo de todas estas décadas. Es el mismo desde el inicio. Tenemos aquí una gráfica que intenta explicarlo, cómo se calcula. Entonces, estamos en el año 2020 y tenemos ahora el factor de impacto del año 2019, porque necesitamos 3 años de datos completos, estos 3 años anteriores al año actual, para calcular este factor de impacto que hacemos público en el año 2020, pero que se llama el factor de impacto del año 2019. Necesitamos todas las citas acumuladas en el año 2019 por una revista, contando únicamente las citas de los documentos publicados en los 2 años anteriores, ¿vale? Citas acumuladas en el año 2019 provenientes de documentos publicados en los 2 años anteriores. Esto es lo que llamamos el numerador, que está arriba aquí de la división, y lo dividimos por este número de documentos, la suma de estos documentos publicados en los 2 años anteriores. En este caso, utilizamos solo 2 tipos de documentos, que son artículos y revisiones.
Y para las citas contamos las citas en todos los tipos de documentos. Este es el cálculo desde el inicio, desde la creación del factor de impacto. Lo que, por ejemplo, vemos aquí un cálculo que nos da un 35, podríamos de una forma muy resumida decir que una publicación de hace 1 o 2 años de esta revista habrá recibido el año siguiente más una media de 35 citas cuando tenemos este número de aquí en el cálculo, ¿vale? Entonces, ¿por qué 2 años? ¿Por qué este marco muy rígido que no ha cambiado? Porque en la mayor parte de las áreas científicas se ha visto que al cabo de 2 años se llega como a un pico. Un pico de citas es cuando más acumulan citas y luego pues vuelve a bajar. Y es por eso que pues sigue siendo el cálculo así, con esta ventana de 3 años de datos. Pero esto no le conviene a todas las áreas científicas. Hay algunas que por lo que son tienen una progresión mucho más lenta. Una de ellas pues es matemática, por ejemplo, con citas que están más alargadas en los años. Y desafortunadamente para estas áreas científicas pues no entran en el cálculo. Por lo tanto, pues hay opciones de un factor de impacto a 5 años, pero siempre hay que tener en cuenta el área científica. Y bueno, hemos tenido preguntas esta mañana sobre artes y humanidades. Os dije aquí solo cuentan 2 años y además solo cuentan dos tipos de documentos que son artículos y revisiones. No cuentan citas a obras de arte, no cuentan citas a libros de literatura. Por lo tanto, es por eso que nuestros compañeros de artes y humanidades pues no tienen un factor de impacto porque realmente este formato tal como está pues no conviene a este tipo de áreas científicas. ¿Vale? Entonces esto es para la explicación del cálculo. Ahora, ¿dónde está este número? Bueno, aquí también un resumen, no solo también entra en cuenta la área de investigación, también cuando estamos mirando las citas de un documento, entra también en cuenta el año de publicación, ¿vale? No podremos comparar, digamos, dos documentos de la misma área, uno que ha sido publicado hace 10 años y el otro que ha sido publicado hace 2 años. Uno habrá tenido simplemente un año o dos para acumular citas y el otro habrá tenido 10 años. Es lo que llamamos la contextualización de las citas o la normalización. Y esto empieza con JCR hoy y el percentil y seguirá mañana con Essential Science Indicators, donde también normalizamos estos números de citas. Entonces, vamos aquí es un extracto de JCR, ya iremos ahí, pero aquí sigo con mi explicación porque ahora pasamos a los percentiles. ¿Vale? ¿Qué es un percentil y qué es un cuartil? ¿Vale? Entonces, un percentil determina el ranking de una revista en una categoría de la Web of Science. Vemos aquí lo que he hecho es una búsqueda de revistas que están en la categoría, si me acuerdo bien, de oceanografía y están organizadas aquí por la columna factor de impacto. Arriba tengo la revista con el factor de impacto más alto y van bajando poco a poco. Y entonces la revista que tiene el factor de impacto más alto también será la que tendrá el percentil más alto. Cuanto más cerca estemos de 100%, más estamos arriba en el percentil y en los cuartiles, ¿vale?
Entonces está en el mismo orden. Factor de impacto va bajando y percentil va bajando. El percentil me da como una idea del ranking de esta revista en su categoría. Y los percentiles, la escala de 0 a 100 se divide en 4 partes iguales. Es decir, imaginemos que yo tengo una categoría con 100 revistas, un número redondo y así es fácil. Lo dividimos en 4 partes iguales. Quiere decir que las 25 revistas que habrá 25 revistas que van a tener un percentil superior a 75% y son las que están en el cuartil 1 y habrá 25 revistas las que tienen el factor de impacto más bajo, las 25 que tienen un factor de impacto más bajo, tendrán un percentil inferior a 25% y estarán en el cuartil 4. Es así los que se calculan los percentiles y el significado de los cuartiles. Dividimos en 4 partes iguales. Ahora bien, como os comentaba, una revista puede estar en 2 categorías diferentes. Tendrá siempre el mismo factor de impacto, que es un cálculo. El cálculo no varía, no hay nada de categoría en el factor de impacto, pero sí en el percentil. El percentil tiene que ver con esta categoría. Por lo tanto, es totalmente posible que una misma revista tenga un percentil y un cuartil diferente en cada una de las categorías. Depende de las demás revistas que están en esta categoría. ¿Vale? Y aquí una pequeña gráfica. Vamos a ver los factores de impacto de todas las revistas que están en esta categoría y quizás en una de ellas, pues esta revista estará en el cuartil 3. Y si miramos otro conjunto de revistas con otros factores de impacto, pues es posible que en esta segunda categoría esta misma revista esté en el cuartil 1. No es ningún error, es cuestión de cálculo matemático, depende del medio ambiente, vamos a decir, donde está esta revista, en qué conjunto de revistas está y cuáles son los factores de impacto de las demás, ¿vale? Entonces, estos son conceptos teóricos que son necesarios antes de seguir con el factor de impacto y JCR. Vale, entonces estamos en el 2020, este mes de junio hemos publicado la última edición, es decir, con el factor de impacto del 2019 y tenemos aquí algunos números, que hay 12.000 revistas este año, más de 12.000 que tienen un factor de impacto, que hay 33 que ya no hacen parte de JCR por un motivo o por el otro. Hay revistas en acceso abierto, revistas híbridas, editoras en 83 países y 236 categorías. Y la media, el factor de impacto para todas ellas ha aumentado de un 10%. ¿Vale? Y ahora sí que vamos a entrar en JCR y vamos a ver cómo está toda esta información. Aquí simplemente recuerdo las varias opciones para entrar en JCR desde la barra negra de la Web of Science, o bien tenéis aquí estos enlaces directos, ¿vale? Para poder acceder es imprescindible que estéis en el rango de IP de la institución o bien utilizando una VPN, un proxy, para tener acceso como si yo estuviera en la universidad. Y si no es el caso, pues voy a utilizar una cuenta que he creado para entrar en remoto, igual que para la Web of Science. Vale. Y ahora sí que voy a JCR, que lo tengo aquí. Vale. Entonces llego a esta página, que es la página de inicio de Journal Citation Reports.
Y de hecho, vamos a visualizar algo aquí que os comentaba en función de las categorías. Si vamos aquí en Browse por categoría, vamos a ver algunos números que lo explican. Entonces aquí veo todas las categorías primero. Así me da una visión de conjunto que están en los dos índices. Voy a quedarme con el de ciencias para tener un poquito menos y así nos quedamos comparándolas. Ahora estamos comparando las de ciencias y veis aquí en la categoría de matemática, por ejemplo, que está en el índice de ciencias, hay 324 revistas y vemos las citas que han acumulado estas revistas. El impact factor mediano, es decir, que hay 50% de las revistas que están por arriba y 50 por abajo. Y aquí, bueno, vemos aquí el cálculo que es un factor de impacto agregado. Es decir, que hago el mismo cálculo que el factor de impacto que hemos visto, pero para todas las revistas a la vez. ¿Por qué os enseño esto? Es sobre todo para que veamos aquí la diferencia entre, por ejemplo, la primera y la segunda, entre matemáticas y ciencias de los materiales, que es más bien física. Tienen aproximadamente el mismo número de revistas, pero veis aquí el número de citas es totalmente diferente. Hay como 10 veces más y el factor de impacto median es muy diferente. Aquí tenemos cifras rotundas de que realmente lo que llamamos el comportamiento de citas de una área científica a la otra es muy diferente. Por lo tanto, es muy peligroso comparar factor de impactos. Es mejor comparar algo normalizado, que es un percentil o un cuartil. Vuelvo a la página de inicio. Ups. Ya me ha puesto aquí. No, quiero volver al inicio. Ok, aquí. Vale. Ah, para buscar una revista, vemos aquí tenemos un campo que nos está esperando. Nos vamos a aprovechar de él. Puedo empezar tecleando. Quiero una revista que se llama Ocean Science. Empiezo a escribir su nombre y me aparece aquí. Y lo selecciono. Y me va a llevar automáticamente al perfil de esta revista en JCR. Y vamos a mirar este perfil de esta revista. Bueno, arriba tenemos información sobre la editora, el idioma, es una revista de acceso abierto, cuánto publica. Bueno, esto ya lo teníamos en Master Journalist, es información pública. Y aquí vemos que hace parte, esta revista está asignada a dos categorías diferentes. Ya empezamos, está en dos, ¿vale? Vamos a ir sección por sección, ¿vale? Empezamos por aquí, vemos la evolución del factor de impacto a lo largo de los años. Las barras. Las barras es el factor de impacto. Tenemos aquí la escala a la izquierda, ¿vale? Son las barras. Y las líneas, hay dos líneas porque hay dos categorías. ¿Veis? Cuando pongo mi ratón, me voy a poner en esta categoría, por ejemplo. Vemos los números aquí. Es el percentil. La escala está aquí del lado derecho. Es decir, aquí tenemos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Por lo tanto, vemos aquí la evolución del percentil en cada una de estas categorías. Y vemos que desafortunadamente ha ido descendiendo un poco a lo largo de estos últimos años, pero en este año 2019 tiene 75.00. Por los pelos está en el cuartil 1 todavía, en oceanografía, pero en la otra categoría está en el cuartil 2. Veo desde 2015, pero tengo la opción de ver más años si clico aquí en las flechas. Y tengo aquí la opción de ver todos los años, de hecho. Y así veré desde el inicio.
que empieza para esta revista en el año 2009. Y vemos que desde su inicio pues ha crecido bastante y ha mejorado bastante su influencia, que ha estado en su pico en el año 2015 y desde entonces pues ha descendido un poco. Cuando veáis esta gráfica, aquí es 2009, para la mayor parte es 1997, es el año más antiguo, que es cuando empezamos a tener JCR en online, ¿vale? Cuando empezamos a tenerlo en una página web. Antes del año 97 estaba en formato papel y sigue en formato papel, no está aquí en esta página web. En este caso, esta revista es más reciente, es del 2009, o es en el 2009 que entró en JCR, por lo tanto, vemos aquí los datos desde el 2009. Voy a cerrar esto y ahora voy a la gráfica aquí que está al lado. Y aquí, pues, este gráfico es interesante porque vemos realmente la variación de las citas para todos estos documentos que entran en el cálculo, ¿vale? Vemos que hay muchos documentos con una cita y aquí pues la otra mitad está con muchas citas. De hecho hay aquí, si pongo bien mi ratón, no, es una cuestión de poner bien el ratón, vale. Un artículo con 12 citas. Aquí tenemos la línea Median Article Citation. Por lo tanto, esta gráfica me recuerda que el factor de impacto de la revista no me va a aportar ninguna información sobre la influencia de un artículo, ya que pues en esta revista hay artículos con muchas citas y artículos con pocas, ¿vale? Una cosa es la influencia de una revista contando todos los documentos y la otra es las citas acumulado por un documento, ¿vale? Entonces es peligroso utilizar el factor de impacto para comparar documentos. El factor de impacto está para una revista, no para un documento. Y aquí pues vemos una gráfica que lo explica. Hay de todo. Hay muy citados, pero hay pocos citados. Y bueno, si vamos más allá, comparar autores con factores de impacto tiene todavía menos sentido. No lo vamos a hacer. Vale, ahora seguimos con la segunda sección. El cálculo del factor de impacto, pues lo he explicado y lo volvemos a ver aquí. Las citas acumuladas en el año 2019 por los documentos de los 2 años anteriores, dividido precisamente por este número de documentos. Este cálculo es transparente, vemos aquí los números y de hecho tenemos acceso al detalle de estos números en esta tabla que está aquí al lado. Citable items son estos documentos que serán solo artículos y revisiones, que de hecho aquí tienen el candado rojo, son de acceso abierto, porque es una revista de acceso abierto en este caso. Y las citas están aquí en la segunda tabla, si la clico, y las vemos aquí organizadas por proveniencia en términos de qué revistas provienen. De hecho, voy a clicar aquí en Show All para que las veamos todas. Y es interesante ver que para esta revista que se llama Ocean Science, el mayor número de citas no provienen de la propia revista, que son 35, pero proviene de otra que se llama Frontiers in Marine Science. Y luego hay otra revista. Y si clico, de hecho, en la señal plus, veré el detalle por artículo de donde provienen estas citas. Y si clico de nuevo en la señal plus, veré que el detalle en cada uno de estos artículos, las referencias citadas. Puede que en un mismo documento haya varias referencias a documentos en esta revista, y es el caso aquí.
Los vuelvo a cerrar, organizados por revista. Y de hecho, pues toda esta información la puedo exportar en Excel si deseo analizarla, sobre todo, creo, a las editoras. Es interesante ver de dónde provienen las citas a sus documentos. También lo puedo exportar a la Web of Science y analizarlo en la Web of Science. También a un autor le puede ser útil si, por ejemplo, pues por algún motivo no puede publicar en la revista que inicialmente había pensado. Aquí podría analizar la audiencia de esta revista. Los que citan son los que las leen y quizás puede ser una orientación para un plan B, publicar en una de estas otras revistas que están aquí, que son lectores. ¿Vale? Entonces tenemos aquí estos dos enlaces. Seguimos bajando, indicadores, aquí, bueno, hay más de un indicador. Por ejemplo, el factor de impacto a 5 años, el Eigenfactor, y vamos a seguir bajando. Aquí hay la posibilidad de ver información sobre el acceso abierto. Entonces, vamos a ver esta parte y luego ya volveremos a subir. Acceso abierto es algo nuevo, de hecho en JCR, que se agregó hace menos de 6 meses, que permite analizar el acceso abierto de los documentos de esta revista y también de los documentos que citan esta revista. Bueno, en este caso del lado izquierdo es fácil porque he elegido una revista del DOAJ, por lo tanto está todo de color dorado. Y si pongo mi ratón tengo el 100% normal. Lo que es interesante es ver de dónde provienen las citas. Y pues la mayor parte también provienen de revistas de acceso abierto. ¿Vale? Veis que en función de donde yo pongo mi ratón, pues veo los números arriba que me aparecen y también en la tabla de abajo. Sobre este tema, para entender los colores, que aquí tengo pocos, pues os dejaré aquí esto que lo explica, los varios colores, que el color dorado son para documentos no solo de OAJ, pero también puede haber documentos sueltos en otros tipos de revistas, pero que estos están identificados con la licencia Creative Commons de acceso abierto. Y los demás colores provienen de revistas de suscripción, ¿vale? Y es lo que tenemos el equivalente del bronce y Green Publish también a repositorios. Aquí tenemos las diferentes explicaciones para los colores. Y unlinked, es decir que son citas que hemos podido vincular a la revista, sin lugar a duda, pero no a un documento específico. Y a veces pasa que no hay suficientes detalles para saber exactamente cuál es el artículo, pero la revista sí que está bien identificada. Entonces sí que están contabilizados porque lo importante es la revista. Vale, esto ya lo haremos después. Sigo con aquí este trozo del perfil de la revista. Y de dónde provienen las citas, aquí también tengo como ya un análisis, un pequeño análisis. No, no es de dónde provienen las citas, es quién contribuye quién escribe, perdón, en esta revista. Y aquí tenemos dos tablas por países y también por organizaciones, ¿vale? Y de hecho, si clico aquí en las flechas, tengo un máximo de 50 organizaciones. Entonces, en este caso, contamos los documentos publicados en los 3 últimos años en esta revista y hacemos estas dos tablas, una por institución y la otra por país. Entonces, hemos ido hasta el pie de página y ahora volvemos a subir
porque hay más cosas para ver. Ahora que nos hemos familiarizado con el perfil de esta revista, siempre que yo llego voy a ver el año corriente, la última edición del factor de impacto, pero puedo ver exactamente la misma información para el año anterior y para el año anterior. Tenemos toda esta información aquí para los 2 años anteriores, ¿vale? Que aparece de la misma manera. Y tenemos como un recopilatorio aquí en todos los años, ¿vale? Entonces esta página es un poquito diferente, ya tiene un aspecto un poco diferente. Vamos a ver, aquí tiene una tabla donde ya vemos aquí algunos indicadores para cada año que están resumidos aquí en esta tabla. Hay algunos, pero si yo pongo mi ratón en Customize Indicators, tengo que volver a hacer esto para que se vea bien, puedo elegir yo los indicadores que me interesan para compararlos, ¿vale? Puedo customizar mi vista, la tabla, ¿vale? Y también puedo verla más grande y exportar todo en Excel, ¿vale? Luego, abajo también tengo la posibilidad, en función del año que lo elijo, aquí tengo 2019. Esta tabla ya la tengo para 18-17 porque lo hemos visto antes, pero si quiero ver, por ejemplo, 2013, clico en este año y automáticamente tengo aquí los indicadores también del año 2013. Aquí es más bien no para un año en concreto, pero cada vez que veamos la palabra trend quiere decir la evolución a lo largo de los años, ¿vale? Y puedo elegir la métrica que yo desee, por ejemplo, el factor de impacto sin autocitas, que es una métrica que no hemos visto hasta ahora, y veo su evolución a lo largo de los 5 últimos años y puedo ver más aquí. Y creo que sí, ya está. Para esta página es lo que yo quería enseñaros. Por lo tanto, tenemos aquí 4 secciones. Año corriente, 2 años anteriores y aquí todos los años en este lugar. Vale. Pues hemos visto el perfil de una revista. Ahora vamos a hacer una búsqueda diferente por categoría, por ejemplo. Entonces volvemos atrás. Ya he visto el de una revista. Vuelvo a la página de inicio. Y ahora voy a ir a este apartado, Browse by Journal. Ya estamos. Tenemos todas las revistas. De momento no hemos aplicado ningún filtro. Aquí me recuerda, el año vigente es el factor de impacto de 2019 de las revistas en estos dos índices. Puedo, por ejemplo, seleccionar una o más categorías, están aquí escondidas por orden alfabético. Yo voy a elegir una hoy, voy a quedarme con este tema de oceanografía, por lo tanto busco la letra O. Vale, ya la tengo. Puedo elegir varios filtros a la vez. Yo voy a ir uno por uno y así nos vemos uno por uno. Submit, ¿vale? Ya tengo una lista de cuántas revistas, 66 revistas en esta categoría que están aquí organizadas por factor de impacto. Y vemos aquí el percentil en el mismo orden. Por cuartil, también tenemos este filtro por cuartil. Journal Impact Factor Quartile. Puedo elegir 1, 2, 3, lo que quiera cuartiles. Voy a elegir, por ejemplo, el cuartil 1 y el cuartil 2. ¿Vale? Submit. Me deberían quedar la mitad de las revistas, 33. ¿Vale?
¿ok? Organizadas de la misma manera y voy a aplicar un tercer filtro. No lo vamos a hacer todos, os dejo jugar luego. Open Access. Cuidado con este filtro de Open Access. En este caso, Open Access significa las revistas en el directorio de revistas de acceso abierto, ¿vale? DOAJ y no Other Gold, otros dorados, ¿vale? Y voy a aplicar este filtro y vamos a ver cuántas me quedan. Me quedan 6 revistas en la categoría Oceanografía, en el directorio de revistas en acceso abierto y que están en el cuartil 1 o en el cuartil 2. Y a partir de aquí, también en este lugar puedo cambiar los indicadores. Por ejemplo, voy a añadir el ISSN en mi tabla. Algunas no tienen, qué raro. ¿Y qué más? Again, score o 5-year impact factor, save. Ok, como el ISSN me está dando cosas raras, vale, lo saco. Y esto pues lo puedo exportar si quiero guardar esta lista. Not available, vale, ok. Lo puedo exportar aquí. Tengo este botón, download, y me saldrá una tabla Excel con lo que yo he aquí seleccionado. También puedo guardar esta lista. En este caso tenemos el botón aquí en el medio. Add journal to new or existing list. Voy a crear. Tengo que seleccionarlos, es verdad. Ok. Select all, de hecho, vale. Los voy a añadir. Le voy a dar un nombre. Es una nueva lista. Oceanography Journals. Vale. OA. Y Q1, Q2. Y lo guardo. Vale, ya está guardado. ¿Dónde está guardado mi informe? Está guardado aquí en esta carpeta, que de hecho es una carpeta que se comparte entre JCR y ESI, Essential Science Indicators, que veremos mañana. Y vemos que aquí tengo varios informes guardados que puedo abrir, por ejemplo, este que he hecho en otro momento, que de hecho, bueno, en este caso es una comparación. De hecho, vamos a ir a comparación, porque es posible comparar revistas. Vuelvo atrás para enseñaros cómo se compara. Se puede empezar de cero aquí, eligiendo las revistas, o también yo quería hacerlo desde esta página, ¿vale? Una vez que las he seleccionado, también puedo aprovechar para decir aquí Compare Journals, comparar. ¿Sí? O entonces voy a comparar y las entro una por una. La ventaja es que aquí ya, ya me las ha perdido esta vez. Bueno, vuelvo atrás. O si no, iré a mi lista guardada. Select, compare. No, bueno, entonces para ganar tiempo voy a mi carpeta porque ya lo había guardado. Mira, este había guardado uno aquí, que son revistas de agricultura. Entonces, para hacer este tipo de gráficas, comparaciones, tenemos en el primer cuadrado aquí, seleccionamos las revistas, luego podemos seleccionar cuál es la métrica que quiero ver, comparar, solo una a la vez, está aquí abajo, y cuáles son los años
que yo quiero comparar, ¿vale? Y hago un submit y a partir de aquí pues tengo la comparación de esta métrica. En el lugar de ir una revista o la otra, pues veo directamente esto aquí a lo largo de los años para cada una de estas revistas, ¿vale? Entonces, y esto también lo puedo guardar. Hay que ponerse en trend aquí, ¿vale? No nos quedamos en cuartil. En trend es cuando vemos la evolución a lo largo de los años, ¿vale? Pues más o menos es lo que quería comentar sobre JCR y mencionar. Entonces, os explicaba que pues cada año hay revistas que entran en JCR y revistas que salen. Que aquí vemos que hay 359 revistas que han entrado en, que tienen un factor de impacto y que no tenían antes, y hay 33 al contrario, que lo tenían y que lo han perdido. En general, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunas revistas ya no tienen factor de impacto? Puede haber varios motivos. El más corriente es que nuestro equipo editorial está observando un comportamiento distorsionado a nivel de las citas. Por ejemplo, muchísimas, lo que decimos autocitas, es decir, que provienen de la misma revista. O bien en algunos casos hay como revistas que se asocian y se citan la una a la otra para aumentar de forma artificial su factor de impacto. Estos comportamientos están vigilados por nuestro equipo editorial. El primer paso es lo que llaman aquí Expression of Concern. En este caso hay 15 títulos para los cuales ya han dado un aviso. Por favor, nos dais explicaciones. Y pues más allá pues es la supresión. Esta información es pública, ¿vale? Si la buscáis, la encontráis. Vamos a ir a esto. Si lo queréis encontrar, está aquí detrás de Help, que de hecho aprovecho para enseñar esta página. Es la ayuda en línea, que también es muy útil. Si tenéis alguna duda, empezar por buscar en la ayuda en línea. Y en concreto, esta información está aquí, Title Suppression, ¿vale? Y vemos la lista de los 33 y vemos el motivo. Cuando está escrito self, es self-citation. Y si no stack, es una a la otra. Y, y aquí hay más detalles. Es cuando realmente se tiene en cuenta el área de investigación, la especialidad de esta revista. Cuando realmente no hay explicación y entendemos que este comportamiento no es ético y por lo tanto está distorsionando totalmente los números. Entonces, estas decisiones es el equipo editorial que las toma y esta información está aquí pública. Y tenemos aquí las directrices de supresión y los títulos que han sido suprimidos en los años anteriores. Esto es el lado oscuro un poco del factor de impacto y de algunos métodos que se utilizan para tener un factor de impacto muy alto y que es un poco injusto para los demás. Vale, os dejo también más recursos para JCR. Hemos visto la página de ayuda y también en el material que os voy a dejar hay dos enlaces que pueden ser útiles para estudiantes o para bibliotecas, cómo aprender el JCR en cualquier momento, fuera de, digamos, los ciclos de formación que hacemos y también de los webinarios que hace mi compañera Rachel cada mes. Y si queréis crear vuestras propias páginas con explicaciones de JCR, también en nuestros LibGuides encontraréis material, ¿vale? Hay dos fuentes adicionales aquí de información. Y llegamos a la última pequeña sección porque hay un poco de JCR en la Web of Science.
y también podemos ver alguna información sobre revistas. Por lo tanto, ahora vamos de forma muy rápida a la Web of Science. Que voy a ir aquí. No tengo que ir en el otro navegador para ver lo mismo que vosotros. Vale, tengo que estar aquí con mi acceso a FECIT para ver lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si voy a buscar primero una palabra clave y voy a quedarme con la oceanografía para tener una lista de resultados cada uno en su revista. Entonces, esta mañana os explicaba que las revistas que están en esta lista que tienen un título de color azul son las que tienen un factor de impacto y las de color negro son las que están en algún índice. Vamos a ver si tenemos alguna. No, en esta página no tenemos ninguna. En alguna revista que no tiene factor de impacto, ¿vale? En este caso, pues están todas de color azul y, por ejemplo, voy a ponerme en una de ellas, Science of Total Environment, por ejemplo, o Continental Safe Research, vale. Cuando clico en su nombre, tengo un pequeño resumen del factor de impacto corriente, ¿vale? Es decir, el último que ha sido publicado. No veo los años anteriores. Y de hecho, en la Web of Science solo verá esta información la gente que también tiene JCR, que también sois vosotros, ¿vale? Entonces, veo el factor de impacto normal a 5 años, veo la categoría, el ranking en la categoría y su cuartil. Y hay algunas que tendrán 2 categorías y veremos 2 líneas en este caso. Y aquí abajo de color azul tenemos el enlace. Si clico en este enlace, pues llego a ver, sign in, debería entrar. Vale, debería llegar a la página. Entonces el problema, y es algo que de hecho me olvidé decir, y menos mal, vuelvo atrás, aquí estaba con JCR, me olvidé decir que para guardar vuestros informes es necesario estar con vuestra cuenta aquí, si no, ¿dónde estarán grabados mis informes? Algo que me he olvidado, ¿vale? Entonces, un punto importante. Y aquí pues no me ha funcionado bien, por lo tanto tendría que volver a entrarlo. Pero no pasa nada, tenemos aquí esto y ya sabemos cómo funciona. Esto es lo primero que os quería enseñar. Un enlace aquí, pero solo tenemos el último año, pero ya tenemos alguna idea, ¿vale? Si quiero buscar, si por ejemplo soy una editora y quiero buscar todos los documentos indexados en la Web of Science para una revista en concreto y analizarlos, ¿cómo los voy a buscar? Vuelvo atrás. En este caso voy a buscar por nombre de publicación. Nombre de publicación quiere decir el título de la revista. Os recomiendo utilizar el índice en el lugar de teclear, ¿vale? Por ejemplo, si empiezo a teclear Ocean, bueno, no, abajo. Pongo la palabra Ocean y me va a buscar todas las que contienen la palabra Ocean. O si no, tengo aquí un índice alfabético. Entonces, me enseña todas las que tienen la palabra Ocean, que son muchísimas. Puedo poner más de una palabra, de hecho. Y puedo ir seleccionándolas, por ejemplo, aquí Advances in Ocean Acoustics. Y puedo seleccionar otra también, ¿vale? Y se van adicionando aquí y aceptar. ¿Vale? Es mejor que teclear porque así tengo realmente el nombre exacto y no habrá ningún error, ¿vale? Esta es la primera manera de hacerlo. La segunda manera, si estáis con vuestra cuenta, también tenéis aquí la opción de tener una preferencia clicada, que yo la tengo aquí,
es sugerir de forma automática nombres de publicaciones. Yo la he activado, ¿vale? Es una de mis preferencias aquí con mi cuenta. Por lo tanto, ya que está activada, cuando yo voy tecleando ya me propone estas revistas, ¿vale? ¿Y cuál voy a buscar? Voy a buscar Ocean Science, ¿vale? Y así ya me aseguro también que está bien escrita. Y voy a buscar. Ya tengo todos los documentos, veo los últimos indexados aquí, ya que están organizados por fecha. Y a partir de aquí puedo hacer lo que yo quiera. Puedo refinar, puedo analizar, en fin, todo lo que hemos aprendido a hacer en estos últimos cursos. Lo único que quería enseñaros es cómo buscar los documentos de una revista. Y por supuesto, yo siempre he hecho búsquedas sencillas, pero podéis hacer búsquedas complicadas combinando campos, etcétera, etcétera. Sean aquí, que podéis agregar más filas, perdón, o bien aquí en la búsqueda avanzada con las etiquetas. Si son muy complicadas, lo mejor es escribirlas directamente aquí, con las etiquetas y los operadores booleanos, ¿vale? Pues ya estamos para esta formación sobre las revistas y ahora es el tiempo para las preguntas. Por lo tanto, pues ahora voy para el chat para ver las dudas que pueda haber.